Númenor fue el reino más grandioso de la raza de los hombres durante la Segunda Edad. Fue un regalo por parte de los Valar para los Edain. Como premio por su lucha y sacrificio contra Morgoth, demostró la grandiosidad que esta raza podía alcanzar, pero también su lado más oscuro y profundo. Maegobanen Melonin. Yo soy Julia y en este vídeo voy a explicar la historia del reino de Númenor. Con el final de la Primera Edad, la cual culmina con la destrucción de Morgoth en la Guerra de la Cólera en el año 590, Beleriand queda totalmente destruida y se hunde en el mar. Y el mapa de Arda cambió completamente para siempre, a excepción de una isla, Númenor, la cual fue creada por los Valar especialmente para los Edain, los hombres de Beleriand, a principios de la Segunda Edad del Sol, como premio por su lucha y sufrimiento contra Morgoth, y desde entonces fueron conocidos como Dúnedain o Númenoreanos. La isla se encontraba en el mar de Belegaer, entre Aman y la Tierra Media, y se trataba más bien de un pequeño continente con una extensión superior a los 400.000 kilómetros cuadrados. Númenor tenía la forma de una estrella de 5 puntas y estaba dividida en 6 regiones: Forostar, Andustar, Yarnustar, Yarrostar, Orrostar y Mitalmar, la tierra interior. Mitalmar era el lugar en el que se encontraba Arandor, la tierra de los reyes, la parte más importante y más poblada de esta región. Aquí se situaba la capital, Arménelos, y el principal puerto de Númenor, Rómena. Además, en esta región se situaba la montaña sagrada de Meneltarma. La región era una zona de tierras bajas y praderas con pocos árboles. En el centro de la región se encontraba Meneltarma, el pilar de los cielos, y era aquí donde el rey y su pueblo adoraban a Eru Ilúvatar. El rey era el único que podía hablar en la cima, y lo hacía 3 veces al año, en invierno, en verano y en otoño. En la montaña nidaban águilas, que se decía eran enviadas de Manwë para proteger y vigilar la isla. De ella caían varias pendientes hacia las 5 puntas de la isla. En la base se encontraba Noirinan, el Valle de las Tumbas, donde se encontraban enterrados los reyes de Númenor. El primer rey de Númenor fue Elros, el hermano de Elrond, el cual había elegido tener una vida mortal. Navegó por el mar, guiado por la estrella de Arendil, su padre. Llegó junto con los Edain a la isla en el año 32 de la Segunda Edad. Así, la isla pasó a ser conocida como el Reino de Númenor, y Elros, quien a pesar de haber elegido ser mortal, fue dotado con una vida longeva, y gobernó a su pueblo durante 410 años, y recibió el título de Tar Miniatur, que en Quenya significa el primero y más elevado, pues era costumbre de los reyes tomar sus títulos de la lengua quenya o el alto élfico, por ser considerada la más noble de las lenguas del mundo. Los númenoreanos llegarían a ser conocidos como los hombres más poderosos, tanto por su nobleza como por su estatura física, pues alcanzaban una altura media en torno a los 2 metros. Los númenoreanos se convirtieron en extraordinarios marineros, con afán de explorar todos los territorios y dominios. Pero los Valar les prohibieron navegar al oeste, a la tierra de Valinor, pues los Valar temían que algún día envidiarían la inmortalidad y se alzarían contra ellos. Pero el destino de los númenoreanos, como el de todos los mortales, era el don de la muerte, y no estaba en manos de los Valar, sino de Eru, que estos cumpliesen su destino. Al contrario de lo que se creía, las tierras imperecederas no concedían la inmortalidad, sino era la presencia de los bienaventurados en ella lo que le confería su condición de beatitud y eternidad, porque los Valar eran inmortales, y también los elfos que allí vivían. Al principio esto no importó, y navegaron a lo ancho del mundo hacia el este. Y mientras que los númenoreanos no podían ir al oeste, los elfos sí podían viajar a Númenor, cosa que hizo que durante los primeros siglos de la Segunda Edad, los hombres de Númenor desarrollaran una amistad con los elfos de Tol Eressëa, que era visible en días despejados desde Númenor, y les entregaban frecuentemente regalos y presentes. Los elfos les otorgaron pájaros, plantas, conocimientos y habilidades, pero el regalo más importante de todos fue un fruto de Celeborn, un árbol nacido de Galathilion, otro árbol que fue hecho a semejanza de Telperion, uno de los 2 árboles de Valinor. Aquel fruto fue plantado en el patio del rey, en el palacio de Armenelos, y de él creció el árbol blanco de Númenor, conocido como Nimloth, y este
fue uno de los grandes símbolos de Númenor, además de ser el antepasado del árbol blanco de Gondor. En torno al 600 de la Segunda Edad, los númenoreanos navegaron de nuevo hacia la Tierra Media y llegaron al reino de Lindon y entablaron amistad con Gil-galad. También se reencontraron con los hombres de Eriador, emparentados lejanamente con ellos, y se sorprendieron, pues pensaban que todos los hombres que habían quedado en la Tierra Media eran malignos, como los que ayudaron a Morgoth en la Nirnaeth Arnoediad. Así fue que los númenoreanos viajaron frecuentemente a la Tierra Media, donde compartían conocimientos y comercio con los hombres de linajes menores que allí vivían. Los númenoreanos les instruyeron sobre la agricultura y el trabajo del hierro, y fundaron allí los puertos de Umbar, Pelargir y Vinialonde, entre otros. Los hombres de la Tierra Media llegan a admirar a los númenoreanos, incluso pensando en ellos como dioses. En el año 750 de la Segunda Edad, el príncipe Aldarion funda el gremio de los aventureros, un grupo de marineros que lo acompañarían en sus viajes a la Tierra Media y participaría en la construcción de barcos cada vez más grandes. Debido a una orden de su padre, Tarmen-el-Dur, a Aldarion ya no se le permitió talar árboles para construir sus barcos, lo que le llevó a tomar los árboles de las zonas de Miniriath y Enedwaith, cosa que provocó que los hombres de la Tierra Media atacaran a los númenoreanos, los cuales se adentraron más en el continente, expulsando a sus atacantes, y esta tensión se mantendría a lo largo de los siglos, hasta los mismos conflictos en la Guerra del Anillo, cuando los dunledinos se aliaron con Saruman. En el año 882 de la Segunda Edad, Tarmen-el-Dur recibe una advertencia y una petición de ayuda de Gil-galad, pues el rey de los Noldor advertía una sombra creciente en el este. Y en respuesta, Tarmen-el-Dur le da el cetro a su hijo Aldarion, convirtiéndolo en el sexto rey de Númenor, ya que su experiencia en la Tierra Media sería necesaria para lo que estaba por venir. Entonces los númenoreanos comienzan a prepararse para una posible guerra, y a principios del siglo XIII, Númenor establece asentamientos permanentes en la Tierra Media, y Sauron comienza a acercarse a Eriador, y aprovecha la tensión de los hombres de Dunland hacia los númenoreanos en su propio beneficio, y así consigue frenar el avance de los hombres de Númenor. Finalmente, en el 1965, mucho después de la época de Aldarion, Tar-Minastir, el 11º rey de Númenor, recibe noticias de Gil-galad. Sauron, quien ya había forjado el Anillo Único, estaba ahora invadiendo Eriador, y finalmente había llegado el momento de Númenor para ayudar. Y mientras Sauron continúa su devastadora marcha a través de Eriador, los númenoreanos finalmente llegan a la Tierra Media con un gran ejército en el año 1700. Y su flota cambia el rumbo de la guerra. Sauron es derrotado decisivamente en la batalla del Guazlo un año después, y entonces el Señor Oscuro se retira a Mordor, jurando vengarse de Númenor. Y entonces, mientras aún gobernaba Tar-Minastir, una sombra comenzó a caer sobre Númenor. Si bien el rey era amigo de los Eldar y se preocupaba por ellos, también envidiaba su inmortalidad, y esta envidia también creció en los corazones de los hombres de Númenor. Hacia el año 1800, los númenoreanos ya habían conseguido establecer dominios en las costas de la Tierra Media, y su visión hacia los hombres de esas tierras cambió. El sucesor de Tar-Minastir, Tar-Kiriatan, convirtió a Númenor en una potencia colonial y militar, que exigía el pago de tributos en los territorios conquistados. Habían explorado ya todas las tierras al este, y con el tiempo sus corazones comenzaron a volcarse hacia el oeste, y desearon viajar hacia Aman. Además, se comenzó a hablar abiertamente en contra de los Valar y de los Eldar, aunque todavía se obedecía a la prohibición de los Valar, por miedo. La isla comenzó a dividirse en dos bandos, aquellos que deseaban la inmortalidad y aquellos que aceptaban el destino que Eru les había dado. Entre los que la deseaban, gradualmente se extendió una animadversión hacia los elfos. Muchos reyes de Númenor se contaban entre aquellos que anhelaban la inmortalidad. Estos llegaron incluso a prohibir las lenguas de los elfos y a prohibirles la entrada en Númenor en el siglo 32. Los fieles siguieron teniendo contacto con los elfos y hablando su lengua en secreto. Los reyes dejaron de tomar nombres en Quenya y pasaron a tomarlos en Adunaico. Y en el 2221, bajo el reinado de Taran-Kalimón, los númenoreanos se dividen en dos grupos: los hombres del rey, que siguieron sus enseñanzas, y los fieles o amigos de los elfos.
Entre los más destacados entre los fieles fueron los señores de Andunie, la familia más importante después de la familia real, pues eran descendientes directos de Elro, y en tiempos antiguos habrían sido los legítimos reyes de Númenor. Los hombres del rey exploraron las costas del sur de la Tierra Media, lejos de los elfos, convirtiendo puestos comerciales en crueles virreinatos como Umbar. Mientras tanto, los fieles construyen una gran ciudad portuaria en Pelargir, lo que algún día se convertiría en Gondor. El orgullo y la crueldad de los reyes de Númenor y sus hombres crecerían los siglos venideros, hasta alcanzar su punto más alto en el año 2899, cuando el hijo del rey Tar-Ardamin asciende al trono. Este rey abandonó la tradición de tomar un nombre en Quenya, y en su lugar toma el nombre adunaico de Ar-Adunacor, un nombre blasfemo que significa Señor del Oeste, un título que se refería propiamente a Manwë, el Señor de los Valar. Y fue él quien prohibió a su pueblo hablar en la lengua de los elfos. Comienza a perseguir a los fieles, y entonces los barcos de Tol Eressëa comienzan a viajar a la isla en secreto muy raramente. Los fieles no tuvieron esperanza en sus tierras hasta el 3177, cuando el 24º rey vendría de su propia gente. Tar-Palantir ascendió al trono tras una serie de reyes contrarios a los Valar, y se arrepintió de las acciones de sus antepasados, volviendo a tomar un nombre en Quenya, y levantó la prohibición sobre los elfos y sus lenguas. Consigue restaurar parte de la antigua gloria de Númenor. El árbol blanco fue debidamente cuidado, y una vez más tomaría parte en las 3 ceremonias religiosas anuales de su pueblo. Sin embargo, era ya demasiado tarde, pues las semillas de la envidia y el poder estaban ya plantadas. Y a pesar de ser un gobernante justo y bueno, los Valar no respondieron al arrepentimiento de Tar-Palantir. Demasiada fue la hostilidad de su pueblo hacia los Valar, y la insolencia de los reyes antes que él. Los principalmente en contra del rey eran su propio hermano y su sobrino, Gimilcat y Ar-Pharazôn. Tar-Palantir solo tuvo una hija, Tar-Miriel, y esta fue forzada a casarse con su primo, Ar-Pharazôn, el Dorado, cuando el rey murió en el 3255. A pesar de que ella tenía el derecho legítimo de gobernar, Ar-Pharazôn tomó el trono para sí, aun a pesar de saltarse la ley de Númenor, que impedía que familiares tan cercanos se casaran entre sí. Y para el año 3261, Sauron había comenzado a declararse rey de los hombres y señor de la tierra, entre otros títulos, y comenzó a jactarse de su deseo de destruir Númenor, comenzando a atacar sus asentamientos en la Tierra Media. Entonces, Ar-Pharazôn, el último rey, era tan poderoso y orgulloso que al escuchar noticias sobre Sauron, enfurecido, decide viajar a la Tierra Media con una gran flota. Era tan poderoso el ejército de Númenor que los esbirros de Sauron huyeron, y el rey consiguió someter a Sauron y lo llevó como prisionero a Númenor. Sin embargo, en poco tiempo Sauron se convirtió en su consejero, envenenando al rey con ideas en contra de los Valar y de Eru, y haciendo construir un templo de 150 metros de altura en honor a Melkor, en el que se realizaban sacrificios humanos, sobre todo de los fieles númenoreanos. Y en otro sacrificio a Melkor, Ar-Pharazôn hace cortar y quemar en el templo el árbol blanco de Nimloth, aunque por suerte, Isildur, el mismo que luego reclamaría el anillo único, salvó una fruta del árbol, lo que permitió que la antigua línea de árboles siguiera viviendo. Sauron consigue convencer a Ar-Pharazôn para navegar al oeste y atacar a Aman, y entonces este lleva a su pueblo a volverse aún más belicoso y brutal. Cazan a los hombres de la Tierra Media y los convierten en esclavos. Para el año 3310 de la Segunda Edad, Ar-Pharazôn tenía 200 años, y la sombra de la muerte caía sobre él. Jugando con su miedo a la muerte, Sauron convence a Ar-Pharazôn de que debe hacer la guerra contra los Valar y tomar las tierras imperecederas, y así conseguiría reclamar la inmortalidad por la fuerza. Durante los siguientes 9 años, el rey construye una armada conocida como el Gran Armamento. Y entonces en el 3319 de la Segunda Edad, una gigantesca flota de guerra númenoreana fue hacia Aman, mientras Sauron se quedaba atrás, deleitándose en el caos que había creado. Esto hizo que Manwë pidiera auxilio a Ilúvatar, quien hundió la isla de Númenor y destruyó su poderosa flota. Ar-Pharazôn y su hueste queda enterrada bajo colinas que caen, y la forma del mundo cambia de plano a redondo, con Aman y Tol Eressëa creados para que ningún hombre mortal pueda volver a alcanzar las tierras imperecederas.
Antes del hundimiento de Númenor y de la partida del rey, los fieles, entre los que se encontraban los señores de Andúnie, fueron deportados al este, al puerto de Rómena, por el rey, para controlarlos y que no pudieran ayudar a los Valar y a los elfos. Así pues, los fieles vieron que la desgracia les sobrevendría por las acciones de su rey y de Sauron. Cuando la catástrofe llega a Númenor, Tarmiriel se apresura a Meneltarma, pero una gran ola se la lleva. Y mientras, Sauron permaneció en el templo de Melkor cuando las olas llegan a la isla. Su cuerpo es destruido, pero su espíritu sobrevive, y regresaría a Mordor en el 3320 de la Segunda Edad. Incapaz de volver a tomar su bella forma, abandona sus tácticas anteriores en secreto y traición, y comienza a gobernar a través del terror y la fuerza. Los fieles, mientras tanto, comenzaron a preparar la evacuación de la isla. Varios barcos cargados con los fieles a los Valar, al mando de Elendil y sus hijos, Isildur y Anarion, partieron a la Tierra Media antes de que la isla fuese destruida. También sobrevivieron los númenoreanos fieles, que se encontraban en la Tierra Media, en ciudades como Pelargir, pero entre ellos también los númenoreanos seguidores del rey, que a partir de entonces fueron conocidos como númenoreanos oscuros, adoradores de Sauron, en ciudades númenoreanas como Umbar. Los fieles traerían consigo a la Tierra Media una semilla de Nimloth, los 7 Palantiri y otros artefactos de gran importancia para la Tierra Media. En su exilio, establecen los reinos de Gondor y Arnor, reinos que jugarían papeles vitales en el resto de la Segunda Edad y más allá. Y a partir de ese momento, Númenor sería conocida como Akal-Abeth, que significaba el caído. Desde entonces los sobrevivientes de Númenor añorarían su hogar perdido. Elendil miraría uno de los Palantir en un intento de ver la isla de su juventud, solo para ver las aguas donde había estado. En días posteriores a la caída, aquellos que sobrevivieron llegaron a creer que la montaña sagrada de Meneltarma sobrevivió a la destrucción y se elevó para ser una propia isla, y los herederos de Elendil volvieron a construir grandes barcos en busca de la montaña, pero sin éxito alguno. Navegaron al oeste, solo para descubrir que el mundo era ahora redondo y que su gran reino se había ido para siempre. Nunca más los reinos de los hombres alcanzarían tales alturas como Númenor, aunque a lo largo de los años, entre su gente, sus gobernantes y sus reyes, habría destellos de la grandeza de antaño. Los restos de Númenor que vivieron entre los Dúnedain y los hombres del oeste de Gondor y Arnor. Espero que este vídeo os haya gustado. No dudéis en darle like y suscribiros si queréis ver más vídeos sobre la Tierra Media. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Na luego Banet Pin.